Hola amigos de Destino México, soy Maribel Hinojosa. Hoy les hablaré sobre folclore, un tema tan vasto como interesante. Espero les guste. Comenzamos. Las opiniones referentes a la definición de folclore son muy diversas. Para algunos, el folclore tiene un campo muy limitado y para otros tiene un vasto dominio. Algunos pretenden hacer del folclore una ciencia independiente de cualquier otra naturaleza literaria, filosófica o biográfica, o sea, una ciencia autónoma. Otros la reducen a un simple arte de recolección, ordenación y ampliación de las curiosidades tradicionales que se descubren en los diferentes países. El folclore, del inglés folk, pueblo, y lore, acervo, saber o conocimiento. Es la expresión de la cultura de un pueblo. Cuentos, música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones, costumbres, artesanía y demás, común a una población concreta. El término inglés folclore fue acuñado el 22 de agosto de 1846 por el arqueólogo británico William John Thomas, quien deseaba crear una palabra para denominar lo que entonces se llamaba antigüedades populares. La definición más ampliamente aceptada por los investigadores actuales de la especialidad es la comunicación artística en grupos pequeños, propuesta por el investigador de la Universidad de Pensilvania, Dan Benham. Según algunos autores, para que una manifestación cultural se considere un hecho folclórico, debe cumplir con alguno o todos de los siguientes aspectos. Debe transmitirse por vía oral, debe ser de autoría anónima, debe ser patrimonio colectivo de la comunidad representante del lugar en donde se manifiesta este fenómeno, debe ser funcional, es decir, tener alguna utilidad pragmática o cumplir con fines rituales. Debe ser duradero y perdurable por un tiempo considerablemente largo, como oposición a una moda efímera. Debe tener variantes múltiples, es decir, que no exista una versión oficial del fenómeno, sino que se reformule cada vez que emerja. Existen versiones tanto urbanas como rurales, sin ser necesariamente una superior a la otra. Debe ser aglutinante, es decir, pertenecer o fundar una categoría, corriente, estilo, género o tipo. Para que una manifestación cultural se considere un hecho folclórico, debe cumplir con alguno o todos de los siguientes aspectos. Tradicional, es decir, que se transmite de una generación a otra, generalmente en forma oral. Anónimo, es decir, sin autor o autores conocidos. Popular, porque el hecho folclórico es del dominio de la mayoría de los miembros de una comunidad. Plástico, porque puede cambiar constantemente en su forma, conservando su esencia. Ubicable, porque aparece a un determinado lugar y tiempo. Funcional, pues cumple un rol activo en la vida de la comunidad, reflejando las condiciones de la vida de la misma. En primera instancia, el folclore se limitó a la tradición oral. Hacia la mitad del siglo XIX se amplía el ámbito del folclore, comenzando los recopiladores a interesarse también por distintas producciones que emanan de las culturas populares, creencias, medicina tradicional, trajes, artes, técnicas, etc. No fue hasta el siglo XX cuando los etnógrafos empezaron a intentar registrar el folclore sin manifestar metas políticas. Aunque el folclore puede contener elementos religiosos y mitológicos, se preocupa también con tradiciones a veces mundanas de la vida cotidiana.
El folclore relaciona con frecuencia lo práctico y lo esotérico en un mismo bloque narrativo. Ha sido a menudo confundido con la mitología y viceversa, porque se ha asumido que cualquier historia figurativa que no pertenezca a las creencias dominantes de la época no tiene el mismo estatus que dichas creencias dominantes. Así, la religión romana es calificada de mitología por los cristianos. De esta forma, tanto la mitología como el folclore se han convertido en términos clasificatorios para todos los relatos figurativos que no se corresponden con la estructura de creencias dominantes. El folclore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y las supersticiones de la cultura local, entre otros factores. Se trata de tradiciones compartidas por la población que suelen transmitirse con el paso del tiempo de generación en generación. Los estudiosos distinguen entre 4 etapas del folclore. El folclore naciente incluye los rasgos culturales de creación reciente. El folclore vivo es aquel que todavía se practica en la vida cotidiana. El folclore moribundo preserva ciertos elementos tradicionales, en especial en los ancianos del grupo. El folclore muerto, en cambio, pertenece a una cultura extinta. Amigos, espero les haya gustado y como hemos visto es muy importante preservar la tradición, música, danza de cualquier lugar. Yo soy Maribel Hinojosa y nos vemos en la próxima.